Estamos estudiando los sellos del libro de Apocalipsis y antes de continuar con el estudio, vamos nuevamente a hacer una oración. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Gracias, Padre, por tu Espíritu, gracias por guiarnos en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Ok. Si ya tenemos... Todavía en Filadelfia salió el caballo blanco y sigue galopando. Cuando entró la iglesia del juicio de Laodicea, con fuerza salió el caballo rojo con las guerras, con la paz siendo quitada del mundo, la autoridad dada que los hombres se mataran los unos a los otros, etc. Lo siguiente que empieza a nacer a partir del 1880 es aproximadamente, ¿okay? Es el humanismo. Aparece el evolucionismo, aparece el socialismo, aparece el comunismo, esas ideas más establecidas, el materialismo, la época de la razón y la ciencia como nuestro Dios, un énfasis en el poderío humano, en la inteligencia humana, en la capacidad industrial y de desarrollo humano. ¿Ok? El tercer ser viviente tiene cara de hombre. Tiene cara de hombre. Y cuando el énfasis se transforma de un énfasis en Dios a un énfasis en el hombre, lo que llega es oscuridad. Ya hablamos del tiempo de la iluminación y de la luz, y en realidad estamos en un mundo más oscuro porque hemos puesto el énfasis en el hombre. Eso nace aproximadamente en el 1800. En el 1880 es cuando la teoría de la evolución, que ya tenía un par de décadas, realmente empieza a sentarse. El espíritu crítico, teológico, alemán, se establece. ¿Ok? Se establece. El razonamiento humano se establece. Por eso el ser viviente tiene cara de hombre. Es el humanismo. ¿Ok? Ese caballo blanco es el humanismo, la prosperidad a través del humanismo. Y no solo eso, sino que el que tenga educación prospera, el que no tiene educación no prospera. El pobre es más pobre y el rico cada vez es menos en número, pero más rico. Porque el énfasis está en el hombre, entonces el que más puede, más gana. El que más sepa, más recoge para él. ¿Ok? Entonces se empieza a crear esa enorme desigualdad social. Unas desigualdades sociales tremendas, en las cuales también por el hecho de que el caballo rojo está creando sus guerras, luego tienes las posguerras, durante la guerra no hay cosecha, durante la guerra no se planta, no se siega, entonces hay una escasez de pan, etc. Y entonces tenemos ese caballo negro de oscuridad que es presentada por el humanismo a partir del 1870, 80, etc., y que sigue a día de hoy. Evidentemente todavía vemos que ese caballo sigue dando vueltas a este mundo. Ese caballo sigue dando vueltas. Y mira lo que nos dice: por un denario puedes comprar 6 libras de trigo, y por un denario 6 libras de cebada, que no es mucha cebada y no es mucho trigo, pero el precio es muy caro. Un denario es el sueldo de todo un día. Si tu sueldo de todo un día solo pudiera comprar
un pequeño bollito de pan, diríamos que el pan es muy caro. Entonces, hay una pobreza, hay una hambruna, pero es una pobreza y una hambruna generalizada, pero evidentemente no en todos, porque hay algunos que pueden comprar todavía aceite y vino. Hay un grupo que todavía puede comprar aceite y vino. Mientras la guerra trae esa destrucción y trae la hambruna y solo aquellos que tienen dinero pueden ir a la universidad y pueden tener oportunidades, etcétera, es un grupo reducido. Entonces el dinero lo controlan poquitos. A ellos no le quitan ni el vino ni el aceite, que son artículos caros. O sea, imagínate, si el pan para el pueblo es tan barato, es tan caro de conseguir y tan difícil de conseguir. ¿Ok? Imagínate cuánto dinero tienen que tener los ricos para que se puedan costear vino y aceite. Ahí tenemos la Gran Depresión de 1929, tenemos todas las posguerras, ¿ok? La Gran Depresión y el no saber, el no llegar a fin de mes, ¿ok? La edad industrial en la cual inicialmente en el siglo XX trabajaban y trabajaban y trabajaban justo para comprar el pan y la leche, y sin embargo trabajaban 10 horas, 12 horas. Todo por la industria basada en un concepto humanístico, de donde el ser humano y la sabiduría humana es el centro y la filosofía humana es el centro. ¿Ok? Otra cosa también ocurre en esa época. Según tienes 1880, 1890, recuerda que ese caballo sigue avanzando. ¿Ok? Los Rockefellers, por ejemplo, a principios del siglo XX, donde se establecen estas familias banqueras, ¿ok? Los Rothschild, los Rockefellers, etcétera, que dominan todos los bancos centrales mundiales y los dominan desde ese justo momento. Desde principios del siglo XX, todos los bancos centrales mundiales están dominados por familias privadas. ¿Ok? Y todas esas familias privadas son los dominadores y los inversores y los que sacan todos los beneficios del petróleo o del aceite. Así que toca lo que quieras, pero no me toques el aceite. Como dice en el caballo 3, no toques el aceite. Porque si tocas el aceite te monto una guerra. Porque si tocas el aceite en Irak, te monto una guerra. Porque si montas si tocas el aceite en Irán, te monto una guerra. Si tocas el aceite en cualquier lugar donde hay aceite o petróleo, te monto una guerra. ¿Por qué? Porque los mismos que están detrás de este movimiento humanístico de finales del siglo XIX, principios del siglo XX y hasta ahora, son un grupo de individuos que dominan la economía mundial, que dominan las estructuras gubernamentales y que tienen su mayor repercusión económica en el aceite, en el petróleo. ¿Ok? Mira ahora lo que dice el cuarto. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente. El cuarto ser viviente tiene aspecto de águila. ¿Ok? Y el águila, si bien tiene connotaciones positivas, ¿ok? Por la descripción del cuarto caballo, el águila está más identificado a cuando en la Biblia nos habla, por ejemplo en el libro de Isaías, de donde están los cuerpos, ahí se reúnen las águilas, o las águilas o los carroñeros. ¿Ok? Porque fíjate lo que dice del cuarto caballo. He aquí, perdón, versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía,
ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y Hades le seguía. Y fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. O también se puede traducir con las bestias de la tierra. Ok, tenemos un cuarto ser viviente que tiene la característica de águila. Y hay referencias en las escrituras cuando, cuando hay cuerpos muertos, alrededor de los cuerpos muertos se, ro- se arro- se reúnen las águilas. Águilas, buitres, pájaros carroñeros. De hecho, hay una foto que posiblemente tú ya hayas visto. El autor recibió el premio Pulitzer cuando sacó esa foto y después se suicidó, 6 meses después, en las cuales tienes un niño en África muriendo de hambre, totalmente delgado, y detrás de ese niño había un buitre esperando a que ese niño muriera. Ese fotógrafo sacó la foto y fue a Estados Unidos, la publicaron y le dieron el premio más prestigioso de fotografía del mundo, en aquel entonces al menos. Pero claro, la gente le preguntaba, ¿y qué hiciste? ¿Cogiste al niño? Y no pudo vivir con la carga de conciencia de que sacó la foto y dejó al niño allá, a que muriera. Y se suicidó él. Qué curioso que cuando nosotros salvamos a otros, nosotros mismos nos estamos salvando. Cuando nosotros negamos la ayuda a otro, nosotros mismos nos estamos muriendo. Aunque nos estemos muriendo por dentro. Bien, estamos en el tercer caballo, ya tenemos el humanismo del siglo XX. El segundo caballo sigue con sus guerras. El primer caballo sigue, sigue avanzando, tratando de conquistar todo aquello que ha de ser clamado para, para el reino de los cielos que Jesús ya ha comprado, que el Hijo del Hombre ya ha comprado. Y, y tenemos todas estas guerras, tenemos todas estas posguerras, tenemos toda esta hambruna, tenemos este humanismo y este negocio petrolero, este grupo electo de ricos y mucho, 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 mucho pobre, ¿ok? Y ahora tenemos el cuarto caballo, cuyo nombre es muerte. Bien, cuando Uriah Smith junta al cuarto caballo con la cuarta iglesia, la cuarta iglesia es Tiatira. Y hay muchos elementos de Tiatira que no coinciden con el cuarto caballo. Sin embargo, porque el cuarto caballo se llama muerte. Si hay una iglesia que estaba muriendo, es la quinta iglesia, no la cuarta. Y si tenemos que comparar versículo con versículo, de alguna manera habría que meterlo, si acaso, en la quinta iglesia, no en la cuarta, porque hay referencia de muerte. Sin embargo, en esta estructura que te estoy mostrando, todos, si tú tienes más de 40 años, si el que tú me estás escuchando tienes más de 40 años, tú tienes las imágenes de Etiopía y Somalia en tu cabeza metidas. Porque nos las metieron por la televisión en los años 80 todos los días. La hambruna de esa gente. Eh, pero no solo eso. Nos dice que este caballo mata a través de la espada, se podría decir por guerras, ¿ok? Y eso ha pasado en el siglo XX y continúa pasando ahora en el siglo XXI. Con hambre, y miramos las imágenes y están ahí, es que están impregnadas en nuestras mentes, con hambre y todavía ocurre, con mortandad, que es con enfermedades, y ahora nos estamos dando cuenta que este caballo definitivamente está haciendo su trabajo porque desde los últimos 60 años la cantidad de nuevas enfermedades y nuevas dolencias y nuevos síntomas que nunca se habían escuchado y a un volumen que nunca se habían escuchado
están latentes. Y luego fíjate lo último que dice, y también lo mata a través de las fieras de la tierra o las bestias de la tierra. Ya tendremos el tiempo cuando lleguemos a Apocalipsis 13, al estudio de las bestias, una bestia que sale del agua y otra que sale de la tierra, ¿ok? Que es una referencia también a de qué manera Satanás trata de dominar esta tierra, poniendo de las aguas y de la tierra, clamando toda la tierra como sí. Es por eso que cuando Jesús declara cuál es su territorio, pone un pie en la tierra y un pie en el agua, ¿ok? Porque Él es el creador de los cielos, la tierra y las aguas y los mares, ¿ok? Entonces, cortito, te digo ya de antemano, sin haber hecho el estudio más específico en capítulo 13 de Apocalipsis, que la bestia que sale de la tierra, llegado el momento la identificaremos correctamente, es Estados Unidos de América, ¿ok? Que también nace en ese momento úlgido, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Es cuando toma la primera posición como imperio, como país número uno, podríamos decir, a partir de su ayuda, de su ayuda en la Segunda Guerra Mundial, de su ayuda o de su incorporación a la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente Europa quedó bombardeado y salvo Pearl Harbor no hubo bomba que cayó en Estados Unidos. Así que Europa tenía ahora que ser reconstruida, Alemania tenía que ser reconstruida, Inglaterra tenía que ser reconstruida, Rusia tenía que ser reconstruida, Japón tenía que ser reconstruido. Y como no cayeron ninguna bomba en Estados Unidos y a Estados Unidos no le toquen el petróleo o no le toquen el aceite, como dice el caballo tercero, la prosperidad salió en Estados Unidos, es esa, ese momento es en el cual, si bien Estados Unidos tiene mucha más historia, cuando realmente esa bestia que sale del agua tiene, digamos, un sello, una huella potente, es en el siglo XX y especialmente a partir del 1940-1945, que realmente se establece como la número uno. Y tanto es así que esta bestia de la tierra, que sale de la tierra, ha clonado alrededor del mundo. ¿A qué me refiero a clonado? En las mismas estructuras estadounidenses, culturales, de Estados Unidos entra en Irak y no solo es en Estados Unidos, no es solo la bestia que sale de la tierra que entra en Irak en el 1991 y nuevamente en el 2001. No, no es solo Estados Unidos que entra, es Inglaterra, es Francia, España, es Italia. Son otros países que están entrando. Están replicando como clones, como fotocopias, la bestia que sale de la tierra. Entonces, si bien literalmente podemos decir que las fieras de la tierra también han matado durante el siglo XX, es cierto, o sea, tú puedes ser muerto por un cocodrilo aquí en Australia o por una mordedura de serpiente, o en ciertos lugares en la India por tigres o por elefantes o por leones o por lobos, eso es cierto, pero también tiene ese aspecto al referirse a las fieras o a las bestias de la tierra. Estados Unidos siendo la bestia de la tierra y el resto de países de la alianza, digamos, que con sus, ah, sus inclusiones en los asuntos bélicos del siglo XX han colaborado y han reforzado estas calamidades y estas muertes. O sea, ten en cuenta que ha habido operaciones bélicas dentro de la guerra del Golfo en la cual Estados Unidos no estaba involucrado. O sea, Estados Unidos igual estaba atacando una zona, pero Inglaterra estaba bombardeando otra. En el nombre de los aliados, podríamos decir, en el nombre de las Naciones Unidas o en el nombre de la OTAN, en el nombre que tú quieras. Pero tanto la bestia que sale de la Tierra, Estados Unidos, como las pequeñas otras bestias
que replican o que son una réplica también de su manera de actuar bélica, han causado muchas muertes. Ok, ahora tenemos las cuatro primeras, los cuatro primeros sellos. Evidentemente ninguno de estos cuatro caballos han parado. Ninguno de estos cuatro caballos han parado. Bien, ahora hay un cambio. En el quinto sello hay un cambio que te quiero mostrarte. Ok. Dice, cuando abrió el quinto sello, déjeme hacer una notita aquí. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se contemplara el número, que se completara, perdón, el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Ok, ahora ya no hay caballo. Ok, no hay un caballo, no hay un quinto caballo. Vamos a ver dónde nos está dejando aproximadamente el cuarto caballo. El cuarto caballo nos está dejando en un momento en el cual las fieras de la tierra ya están activas. ¿Ok? Las fieras de la tierra ya están activas. A partir de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, después de la reconstrucción europea, ¿ok? Se podría decir con las alianzas de la OTAN, por ejemplo, las Naciones Unidas, el ejército de las Naciones Unidas, los cascos azules que le llaman, etc. Las incursiones ahora de guerra eran como comunes, ¿no? Tenemos a Sarajevo, en Yugoslavia, etc. Era todo común, ¿ok? En Irak es común. En Estados Unidos dicta, pero el resto sigue. ¿Ok? Entonces ya nos está hablando de una época en la cual las bestias de la tierra están activas como para trabajar juntos con un mismo bien, que es el de causar mortandad, el de matar hasta un cuarto de la población. ¿Ok? Hasta un cuarto de la población. Y también sabiendo que el tercer caballo sigue galopando, ¿ok? Que hay mucha hambre, que todo está muy caro, los ricos siguen viviendo bien y cada vez mejor, y los pobres cada vez más pobres, que el caballo rojo sigue galopando, que siguen las guerras, que sigue la obstrucción al Evangelio y que el caballo blanco todavía sigue avanzando. A pesar de todo ello, a pesar de todas esas dificultades, sigue avanzando. ¿Ok? Entonces, en 1945, que acaba la Segunda Guerra Mundial, entonces vemos todas estas alianzas de las bestias de la Tierra. ¿Ok? La bestia de la Tierra junto a sus clones, sus gemelos más pequeños, digamos, los que Estados Unidos estornudan y el resto de los países moquean. ¿Ok? En el cual, por ejemplo, después de el septiembre 11 del 2001, no fue solo Estados Unidos que entró en Afganistán, por ejemplo, fue Australia, en Afganistán, fue Inglaterra, fueron muchos otros, ¿ok? Entonces, aproximadamente en esa zona, uno puede decir en 2001 o donde tú lo quieras poner, más o menos, pero ya con esos métodos ya establecidos, ¿ok? Aparece el quinto sello, y el quinto sello tiene otro tipo de naturaleza. Dice,
Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ok. ¿Qué altar se está refiriendo? Se está refiriendo al altar de las oraciones. ¿Ok? El altar de las oraciones. Eso hay una referencia un poquitito más adelante, ¿ok? En el capítulo 8, ¿ok? Justo después del último sello. Ahí donde se guarda en el altar de las oraciones son en realidad las oraciones, ¿ok? El muerto está muerto. Y de hecho en el mismo en el mismo sello nos dice que se les dice a estos que ya habían muerto que continúen descansando un poco más. ¿Ok? O sea, no están ahí haciendo vida de cielo, digamos. Es una imagen que nos representa todas esas oraciones. Imagínate gente que ha muerto en el año 2000, que ha visto, o en el año 2002, que ha visto las Torres Gemelas caer, que ha visto la guerra, la guerra, el crimen, el hambre, todo aumentando de una manera desproporcionada, de una manera nunca antes vista. Y está a punto de morir esa persona y dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esa oración queda grabada y esa oración queda acumulada en el altar de la oración. Y esa oración todavía clama. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y se le dice como contestación lo siguiente. Clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ok. Cuando Uriah Smith pone el quinto sello con la quinta iglesia, hay un problema eh, estructural y muy importante además en el versículo 11. Dice que a estos muertos se les dieron, ya estaban muertos, clamaban, o sea, como he explicado, son sus oraciones las que están clamando, ¿ok? Y esas oraciones son de esos muertos, de la misma manera que la sangre de Abel clamaba a Dios, como nos dice en Génesis 4, cuando Dios le habla a Caín y le dice, la sangre de tu hermano clama a mí. ¿Ok? Clama a mí. De la misma manera, las oraciones que esas personas pusieron delante de Dios antes de morir siguen clamando. Esas oraciones siguen clamando porque todavía están pendientes de ser contestadas. Son oraciones que están pendientes de ser contestadas, por lo tanto siguen clamando. ¿Ok? Pero, sin embargo, a esas personas que ya están muertas y que llevan ya un tiempo muerto, en el momento del quinto sello se les da vestiduras blancas. No cuando murieron, sino en el momento del quinto sello. Entonces, ¿por qué se le dan vestiduras blancas si ya llevan muertos, quién sabe, 15 años, 10 años, el tiempo que sea? ¿Por qué ahora se le dan vestiduras blancas? Ok. Si cronológicamente estamos viviendo en los tiempos en los cuales esos 4 caballos siguen cabalgando y siguen aumentando su daño, ¿ok? Llega un momento en el cual los casos de todas las personas muertas son comparados y son chequeados para que aquello que ellos certificaron ser cristianos en Cristo sea en realidad certificado. Es como que una doble certificación. Una persona en el año 1500 murió con fe en Cristo. ¿Ok? Él certificó esa fe en Cristo. Pero se necesita una doble certificación. La doble certificación es lo que se llama el juicio de los muertos. Una doble certificación. ¿Ok?
Y esa doble certificación es proveída, digamos, cuando, cuando la historia de esa persona está corroborada con el carácter del Dios que ellos proclamaban que adoraban. En otras palabras, si ellos decían que eran cristianos, si te ponen si tú dices que eres cristiano, te ponen a juicio, ¿van a certificar que eres cristiano? ¿Analizan tu vida y tu vida va a ser tu vida va a confirmar que eres cristiano o solo tu palabra? Es tu palabra y tu vida la que confirma que eres cristiano, ¿correcto? Entonces, tú declaras que eres cristiano y te van a meter a juicio porque eres cristiano. ¿Y las evidencias presentadas de tu vida confirmarían que eres cristiano? Entonces, si confirman que eres cristiano, ahí tienes la doble certificación. Ok. El problema es el siguiente. El juicio no empieza para todos los muertos de la historia. No empieza hasta el 1844. Y como no empieza hasta el 1844, y digo 1844 porque es cuando el juicio comienza, no solo porque cronológicamente en el estereotipo de las iglesias, Filadelfia, la iglesia de amor, pasa y se convierte a Laodicea, la iglesia del juicio, no solo por eso, sino porque en el Daniel capítulo 8 tenemos la profecía de los 2300 días proféticos o 2300 años que concluyen en el 1844, donde se empieza a limpiar el santuario, que es el día de la expiación o el día del juicio, donde se comparan los libros, y que todos aquellos que han declarado ser de Cristo y han aceptado el sacrificio del Cordero, en realidad están registrados también en el libro del santuario. ¿Ok? Entonces, a partir de 1844, tenemos millones y millones y millones de personas que en ese momento sus casos van a ser pasados para una doble certificación. En otras palabras, en su vida declararon ser cristianos y ahora su vida va a ser puesta en escrutinio para ver si esa declaración en realidad es confirmada por su vida. Y ahí tienen la doble certificación. Ok. Entonces eso comienza en el 1844. Y se empieza desde Adán a Eva, a Abel, a todos aquellos que dijeron ser hijos de Dios, para ver si tienen doble certificación. Y se va doble certificando. Cuando todos los muertos hayan pasado y hayan recibido la doble certificación, los muertos reciben ropajes blancos. No reciben el ropaje blanco al morir, reciben el ropaje blanco en la doble certificación. Cuando su caso haya sido certificado y el ángel diga, sí, correctamente, él no solo decía que era cristiano, sino que en realidad era cristiano. No solo lo decía, sino que en realidad era. Cuando es declarado de esa manera, y eso solo comienza cuando el juicio comienza en el 1844 en adelante, hay millones y millones y millones de archivos que han de ser revisados. Pongámoslo de esa manera, estoy ilustrando. ¿Ok? Entonces llega un momento que todos esos archivos han sido ya revisados y reciben sus ropajes blancos. En otras palabras, el sello número 5 nos está indicando un tiempo en el cual el juicio de los muertos hasta el 1844, ¿ok? Hasta el 1844, ha sido pasado. Digamos, todos los archivos de todos los que murieron hasta 1844 ya han sido revisados y los que han recibido la doble certificación han sido puestos blancos. ¿Ok? Y ahora los archivos que quedan son los que han muerto a partir de 1844, cuando ya comenzó el juicio, hasta el momento en el cual
va a haber personas que van a recibir sus ropajes blancos una vez muertos. ¿Por qué? Porque ya estamos en el tiempo del juicio. ¿Ok? Y ya todos esos archivos de tantos millones anteriores ya han sido puestos al día. Todos aquellos muertos antes de 1844, eso ya ha sido puesto al día. ¿Cómo sabemos? Porque los ropajes han sido dados blancos a todos aquellos que murieron antes de 1844. Entonces, el juicio ahora está al día. Los archivos están siendo tratados y la doble certificación ha sido tratada al día. Entonces, a día de hoy, una persona muere y ya recibe los ropajes blancos si recibe la doble certificación. Si aquello que él decía era en realidad lo que esa persona era. Si decía ser cristiano y en realidad lo era, recibe ya los ropajes blancos al morir. ¿Por qué digo eso? Porque el quinto sello nos está diciendo que aproximadamente en la época del año 2000, el año 2005, del año 1995, etcétera, ya el cuarto caballo estaba bien establecido, porque ya estaba esa coalición de las bestias de la tierra. Así que alrededor de la época en la que estamos hablando, te estoy hablando ahora en el 2019, febrero del 2019, en esta época, muy posiblemente, ya el juicio, el tiempo del juicio ya esté al día. Ya no hay papeles, ya no hay archivos acumulados de aquellos que murieron antes de 1844. No, 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 no. Ya estamos al día. La persona que muere recibe la doble certificación si declara ser de Cristo. ¿Ok? Y aquellos que están viviendo, muy pronto va a ocurrir que no vaya a haber ningún tipo de archivo, ni siquiera de los que están muriendo ahora, sino que el juicio va a ir a aquellos que están vivos. ¿Ok? Este estudio de los sellos en Apocalipsis tiene 4 partes. Te invito a que continúes escuchando.